Em, Gracias a los organizadores de la sesión de álgebra del Congreso Nacional de la Sociedad Matemática Mexicana. Esta charla se llama Un nuevo vistazo a las álgebras de Lie empáticas. Es un trabajo conjunto con Ana Lucía García Pulido del Departamento de Ciencias Computacionales de la Universidad de Liverpool. Bueno, un álgebra de Lie es simplemente un espacio vectorial en el cual se puede definir una multiplicación que sea antisimétrica y que satisfaga la identidad marcada con el número 2 y que se llama la identidad de Jacobi. Vamos a decir que una álgebra de Lie es empática si el centro del álgebra de Lie es el 0, si toda derivación es interior y si su primer y el derivado coincide con el álgebra de Lie. Es bien conocido que toda álgebra de Lie semisimple, es decir, las álgebras de Lie con radical igual a 0, son empáticas. A mediados de los 80s, Angelopoulos se pregunta si estas tres condiciones bastan para caracterizar a las álgebras de Lie semisimples. En 1988 da un ejemplo de una álgebra de Lie empática que no es semisimple y el ejemplo es de dimensión 35. En 1993, Saïd Benayadi da un ejemplo en dimensión 48 y en 1996 da un ejemplo de dimensión 25. Cuando uno lee el artículo de Angelopoulos, claramente impone condiciones necesarias para construir álgebras de Lie empáticas, perdón, da condiciones suficientes para construir álgebras de Lie empáticas, pero queda la duda de si son necesarias. Bueno, ¿qué queremos mostrar nosotros en esta charla? Pues que cuando el campo son los números complejos y G es una álgebra de Lie empática con su álgebra de Levi igual a SL2, entonces 25 es exactamente la dimensión más pequeña para una álgebra de Lie empática. Recordamos que SL2 son las matrices de 2 por 2 con traza 0. La base usual es la denotada por H, E y F. Las reglas de conmutación son estas tres reglas que están aquí. Y podemos decir un poco más. Si fijamos la siguiente notación, Bn es un espacio vectorial de dimensión n más 1. Los básicos se etiquetan desde 0 hasta n. Y por comodidad definamos el E menos 1 y el En más 1 como 0. Entonces, es muy conocido que estas reglas en pantalla definen una representación de SL2 en Bn. Es muy conocido que esta representación es irreducible y también es muy conocido que toda representación irreducible de SL2 es isomorfa a una de estas etiquetadas con los números naturales. El teorema de Clebsch-Gordan establece que producto tensorial de representaciones irreducibles de SL2 se puede descomponer y las fórmulas para determinar exactamente la descomposición son estas que están aquí. Se empieza con n más m y se van restando de 2 en 2 hasta llegar a n menos m. En particular, uno puede calcular explícitamente el 2 producto antisimétrico y el 2 producto simétrico de una representación irreducible y las reglas son exactamente estas marcadas aquí. En el último renglón está descrito la 2 potencia simétrica como los sumandos en negro y la 2 potencia antisimétrica como los sumandos en rojo. Bueno, supondremos a partir de ahorita que tenemos una álgebra de Lie con subálgebra de Levi SL2 y radical cualquier cosa. Si el álgebra es perfecta, entonces uno puede probar que el nil radical coincide con el radical y entonces para simplificar la notación lo vamos a denotar simplemente como H. En particular, H tiene que ser un SL2 módulo y el teorema de Weil establece que tiene que ser completamente reducible y esto significa que se tiene que poder descomponer como suma de representaciones irreducibles. En nuestro caso, vamos a definir como S de G el número de sumandos irreducibles en los que se descompone el nil radical. Como el radical tiene que ser nilpotente y todas las álgebras de Lie nilpotentes tienen centro no trivial, entonces el centro también tiene una estructura de SL2 módulo. Bueno, el primer teorema que se puede probar es que si tenemos una álgebra de Lie empática, perdón, una álgebra de Lie perfecta con su álgebra de Levi SL2 y H cualquier SL2 módulo, si existen tres
sumandos simples o tres submódulos simples de H, en este caso denotados como BM, BP y BK, tales que al multiplicar BM por BP de BK o al multiplicar BP por BP de BK, entonces una derivación es semisimple si, solamente si existen escalares lambda, alfa, beta y gamma, tales que se cumplen exactamente este juego de ecuaciones lineales que están aquí. Como dijimos antes, estas son representaciones irreducibles de SL2, entonces se puede observar de la definición de ρ de H que habrá un valor máximo aquí, que de hecho es n, la ρn, el valor máximo es n, y hay un cierto valor mínimo. En este caso, el m, el p y el k son exactamente los valores máximos de la H, actuando exactamente en BM, BP y BK. La restricción de D a SL2 tiene que ser semisimple, entonces tiene que ser un múltiplo escalar de la adjunta de H, y alfa, beta y gamma son los pesos máximos de la derivación en los respectivos sumandos simples BM, BP y BK. Entonces, estas ecuaciones se obtienen gracias al teorema de Clebsch-Gordan, a que se tienen bases explícitas de BM, BP, de BK y al lema de Schur. Ok, una consecuencia inmediata de haber descrito a las álgebras de Lie empáticas con su álgebra de Levi SL2 en términos de una descomposición de sumandos simples con respecto a SL2, es que, por ejemplo, si todas las etiquetas que aparecen en la descomposición de H son números impares, entonces H tiene que ser abeliano y en particular el álgebra de Lie no puede ser empática. Si tenemos una álgebra de Lie perfecta y resulta ser que el primer ideal derivado del álgebra de Lie nilpotente es el centro, entonces el álgebra de Lie tampoco puede ser empática. Más aún, si tuviéramos una descomposición en términos de etiquetas impares, que son los primeros, y luego etiquetas pares, y resulta ser que los pares, que la suma de todos los pares está contenida en el centro, entonces en particular se va a tener una condición similar a la del lema 2, y entonces el álgebra Lie tampoco puede ser empática. Bueno, ¿cómo procedimos nosotros para hacer la demostración de que 25 es la demostración más pequeña en el caso de las álgebras de Lie empáticas con su álgebra de Levi SL2? Empezamos por casos. El primer caso es el más trivial, suponiendo que hay solamente un sumando. Entonces, la estructura del álgebra de Lie tiene que ser la suma semidirecta de SL2 con un sumando simple. Y en este caso es fácil ver que uno puede definir una derivación que no va a ser interior con esta regla que está descrita aquí. Si tenemos dos sumandos, que es el caso que sigue, etiquetémoslos como BP y BK, y entonces nada más tenemos dos posibilidades para esta álgebra de Lie nilpotente. O H es abeliana, o su centro coincide exactamente con su primer ideal derivado. Si este es el caso, entonces puedo suponer sin perder generalidad que el centro es el último, el BK, y entonces el primer ideal derivado se obtiene al multiplicar BP con BP, y su imagen, por el lema de Schur, tiene que ser completamente BK. Pero esto, justamente por el lema que acabo de mencionar, me dice que el álgebra de Lie no puede ser empática, porque existe una derivación que no es interior. Si tenemos tres sumandos, etiquetémoslos ahora con BM, BP y BK. Si supongo que el centro tiene dos sumandos, entonces esencialmente nos regresamos al caso anterior, el álgebra de Lie no puede ser empática, y esto implica que sin perder generalidad puedo suponer que el centro del álgebra de Lie es el último sumando de los tres que aparecen. Entonces, en particular, esto va a implicar que h al cuadrado tiene que ser BP más BK, que h al cubo tiene que ser exactamente el centro, y por lo tanto h a la cuarta es 0. ¿Qué se sigue de estas ecuaciones? Pues que BM por BM tiene que ser BP, BM por BP tiene que ser exactamente BK, y entonces, juntando esta información, tenemos una posible tabla de multiplicación para el álgebra de Lie nilpotente H. Vean que aquí marqué con rojo el BK por la siguiente razón. Si resultara que el BP con el BP fuera BK,
Entonces, usando la identidad de Jacobi con estas ternas de valores, observen que el BK se obtiene al multiplicar el BM con el BP. Entonces aquí aparece un BM con el BP, aquí aparece un BP con el BM. Eso me estaría dando el BK, pero el BK es el centro. Entonces estos dos sumandos rojos son 0. Y el único sumando que sobrevive es el BP por BM por BM. BM por BM es BP y BP por BP es BK. Entonces, el lema de Schur implicaría, en caso de ser cierta esta tabla de multiplicación, que el centro tiene que ser 0. Pero el álgebra del IH es nilpotente, entonces el centro no puede ser 0, entonces esto es imposible, entonces no es posible tener el BK aquí como opción. Por lo tanto, la única tabla posible es justamente cuando se tiene aquí que BP por BP tiene que ser 0. Si usamos ahora el teorema 1 que decía cómo se comportan o cómo se tienen que comportar las derivaciones interiores, entonces resulta ser que podemos mostrar que el álgebra, que esta tabla de multiplicación, si define un álgebra de Lie, entonces tiene que existir una derivación exterior, por lo tanto el álgebra de Lie no puede ser empática. Pero entonces no puede tener un sumando, no puede tener dos sumandos, no puede tener tres sumandos. Lo que hemos probado es que si el álgebra de Lie ha de ser empática, entonces tiene que tener al menos 4 sumandos. Bueno, ¿cuál es el teorema central aquí? Pues que si tenemos un álgebra de Lie empática con su álgebra de Levi SL2 y tiene exactamente 4 sumandos, y supongo que el centro es el último de los etiquetados aquí, entonces el primer ideal derivado tiene que ser la suma de los últimos dos sumandos, además tiene que ser abeliano, noten que esto se lee de estos 4 ceros que están aquí, y más aún, podemos probar que las etiquetas N, M, P y K en realidad tienen que ser congruentes a 0 módulo 2. El ejemplo en dimensión 25 que da Benayadi se obtiene exactamente cuando la N y la M son 6, P es 4 y K es 2. Bueno, para finalizar, debo decirles que en realidad esto me dice que debo tener 4 sumandos. Benayadi da un ejemplo de dimensión 25. Entonces, para terminar la demostración del teorema que enuncié al inicio, lo que tenemos que hacer es decidir qué valores de N, M, P y K se pueden sustituir aquí y si es posible que la dimensión, al sustituir esos valores, me den un álgebra de Lie de dimensión 25. La respuesta es que no. Si yo quiero que la dimensión de G sea menor que 25 con N, M, P y K números pares, hay solamente tetradas, hay un número finito de tetradas en las cuales tengo que verificar si realmente puedo construir un álgebra de Lie. Y luego, si es un álgebra de Lie, si el álgebra de Lie va a ser perfecta, y luego si el centro va a ser 0, y luego si todas las derivaciones son interiores. Esto, pues lo hicimos programando en Python. Hay muy pocas tetradas que cumplen las condiciones de ser álgebra de Lie, de ser perfecta y de tener centro trivial. Y en los casos en los que dan álgebras de Lie de dimensión 25, siempre pudimos encontrar derivaciones exteriores, y por lo tanto las álgebras de Lie no son empáticas. Bueno, muchísimas gracias.